El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Por evangélica dicta de la nuestra. Siéntense. Qué lectura tan bonita, ¿verdad? Y tan impresionante. Miren, los judíos sabían que antes que viniera el Mesías tendría que venir Elías. Elías iba a anunciar la llegada del Mesías. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Decían: pues si no ha llegado Elías, tendrá que venir Elías para que lo anuncie. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que Elías era Juan el Bautista. Es decir, no iba a venir Elías, iba a venir alguien en el papel de Elías. Y ese papel del que iba a anunciar la llegada del Mesías era la de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que vino a hacer Juan el Bautista? Juan el Bautista vino a anunciarle a la gente que tenía que cambiar de vida, que tenía que portarse bien, que tenía que cambiar su mente, sus pensamientos, su manera de pensar,
¿Cuál era la manera de pensar de los judíos en aquel entonces? El odio y el rencor, el deseo de venganza contra los que los habían oprimido, que eran los romanos. Los judíos habían desarrollado una capacidad de rencor contra los romanos tremenda, porque los romanos los habían maltratado mucho, los habían humillado, los habían extorsionado, los habían robado. Por 150 años habían estado los romanos dominando a los judíos, haciendo injusticias, y al que respingaba, lo crucificaban. La crucifixión no fue exclusiva de Jesucristo. La crucifixión era la manera de torturar hasta la muerte a los que consideraban los romanos que no se les habían sometido. Entonces, el Calvario era un lugar que estaba preparado para crucificar. Por eso es que crucificaron ahí a Jesús. El lugar de las crucifixiones era el Calvario. Ahí ya estaban hechos los agujeros, era una roca. El Calvario era una roca y ya estaban hechos los agujeros para que ahí pudieran meter las cruces cada vez que llevaban a uno que iba a ser crucificado. Entonces, en muchas familias había algún hermano, algún hijo, algún esposo, algún padre que había sido crucificado. Repito, que había sido torturado hasta la muerte. Eso era la crucifixión. No era una manera de matar, era una manera de torturar. Entonces, los judíos esperaban la llegada del Mesías y en su mente fueron inventando un Mesías. Ellos construyeron un Mesías creyendo que cuando venga el Mesías, nosotros nos vengaremos. Ahora pueden hacernos, pero cuando llegue el Mesías, seremos nosotros los que les haremos a ellos. Cuando viene Jesús y dice que hay que amar a los enemigos, a estos casi les da un infarto. No, ¿cómo dices tú que hay que perdonar a los enemigos? Que hay que amar a los enemigos y orar por los que nos persiguen. No, nuestros enemigos son los romanos. Eso es lo que merecen. Es lo mismo que nos hicieron primero. Entonces, muchos no aceptaron a Jesús como el Mesías. ¿Quiénes son los que lo aceptaron? Los primeros que aceptaron a Jesús como Mesías fueron los que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo predicando a los judíos la conversión, el rechazo del pecado, nacer a una vida nueva. Por eso es que se paraba al lado del río Jordán y ahí es donde hacía sus predicaciones. Y los que aceptaban su predicación los hacía entrar al río y los sumergía. Y después los sacaba. Y decía, yo te he sumergido como un signo de que has muerto a tu vida anterior de pecado. Tú eras una persona envidiosa, tú eras un lujurioso, tú eras un perezoso, tú eres un criticón, tú eres un regañón. Te meto dentro del río y es como si te hubiéramos enterrado. Y después te saco. Es como si hubieras comenzado una vida nueva. Eso es lo que significaba el hundirlos en el río. Y por eso es que le llamaban Juan el Bautista. Porque bautisein es una palabra griega que significa sumergir. Bautisein. De ahí viene bautismo. Juan el Bautista los sumergía, los bautizaba y luego los sacaba. Hoy el bautismo son 3 chorritos de agua, ¿verdad? Originalmente el bautismo era sumergirse en el agua. Hay ya muy pocas iglesias que todavía tienen bautisterio en donde la persona se mete hasta adentro, pero yo he estado en algunas de ellas. La parroquia de Davis
en California tiene uno de esos bautisterios. Y hay por ahí algunas otras cuantas parroquias que quedan, pero ya hoy día ese tipo de iglesias ya no hay. Por ejemplo, en la parroquia, en la Basílica de Santa María la Maggiore, también tienen uno de esos. Ya eso prácticamente está en desuso. Hoy es más fácil los chorritos, ¿verdad? Pero originalmente las personas se bautizaban así, entraban y salían. El bautismo de Juan significaba que las personas entraban dentro de sí mismas, reflexionaban y se comprometían a cambiar de vida. Esos que habían pasado por la predicación de San Juan el Bautista fueron los primeros discípulos de Jesús, que lo siguieron cuando Jesús salió del río Jordán. Lo escucharon toda la tarde y se fueron satisfechos a sus casas a anunciar a la gente que habían encontrado el Mesías. Entonces, esta era la misión de Juan el Bautista: cambiar los corazones de algunos para que estos fueran los que aceptaran a Jesús como el verdadero Mesías. Porque la revolución que trajo Jesucristo es así que fue grande. Él cambió el deseo de venganza de los judíos por la necesidad de amar, inclusive a los malos. Entonces, en este pasaje del Evangelio tenemos la historia de cómo viene al mundo Juan el Bautista. Dice el Evangelio de San Juan, pues cómo pasó. Estaba Zacarías, y miren, el templo era un área muy grande, pero luego tenía dentro espacios más restringidos. Entonces las mujeres podían andar en todo el patio. Había un patio, era el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles también podían andar las mujeres. Podían caminar y podían andar en todas partes. Pero luego había un patio más pequeño. Había un patio más pequeño. Y ese patio era el patio de los hombres. Cerca del lugar más sagrado, solamente los hombres. Luego ya estaba el patio de los sacerdotes. Fíjense, los gentiles no podían entrar al patio de los hombres. Luego estaba ya el patio de los sacerdotes. Y después ya había una construcción, como una bodega. Se enojarían los judíos si digo que parecía una bodega. En realidad era muy bonito, pero era una construcción alta y rectangular que estaba dividida en dos. La mayor parte, que era la parte de la entrada, se llamaba el lugar santo. Y al fondo había un espacio ya más pequeño y estaba dividido la parte central del templo estaba dividida en dos, entre el lugar santo y el lugar santo de los santos. ¿Ustedes han escuchado la expresión Sancta Sanctorum? Bueno, Sancta Sanctorum en latín, eso es lo que quiere decir, el lugar santo de los santos, o sea, el lugar más santo. Entonces, ahí solamente podían entrar los sacerdotes al lugar santo. Y cuando llegaban a la última parte, se encontraban una cortina que dividía el lugar santo entre el lugar santo y el santo de los santos. El santo de los santos era un lugar pequeñito. Y ahí estaban las cosas más sagradas para los judíos. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Nada más. Lo demás del tiempo estaba clausurado con una cortina. Entonces, afuera del lugar santo de los santos es donde sucede este episodio. Ahí había varias cosas muy importantes para los judíos.
y entre ellas estaba el altar del incienso. Entonces, ahí estaba, por ejemplo, el altar de los panes de la presentación. Había otras cosas. Y también estaba el altar del incienso. Entonces, eran como 3 veces al día, o 4 veces al día, que entraba el sacerdote en turno al lugar santo, se metía, llegaba afuera de la cortina, no podía pasar al lugar santo de los santos, ahí ponía incienso en el incensario y entonces se perfumaba todo el lugar santo de los santos. Iba a hacer, era como un acto de adoración. Claro, ahí no estaba Dios, pero ahí saben lo que había. Ahí estaban las tablas de la ley. Ahí estaba el bastón que utilizó Moisés para abrir el Mar Rojo. Había un poco de maná, de ese que habían recogido en el desierto. Ustedes saben que es el maná, ¿verdad? Bueno, pues había un poco, no me refiero al grupo musical, me refiero al rocío ese que caía. ¿Sí saben lo que caía? Porque maná sí ya algunas se pusieron más. No, me refiero a lo que recogían los judíos. Cuando entraron los babilonios al templo se llevaron todo eso y lo desapareció. El arca de la alianza no se sabe dónde está. Y todo lo que había dentro no sabe dónde está. Aunque los judíos digan que sí saben, nadie sabe. Entonces, en este templo, que era el templo de Herodes, pues había solamente representaciones, no había ya los originales, ¿verdad? Pero entonces, eso era lo que Zacarías entró a venerar y puso el incienso para venerar esos objetos. La mesa el altar de la presentación de los panes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todas las otras cosas. Entonces, cuando él entró ahí, dice aquí que a la derecha del altar del incienso, él iba a poner incienso, y al lado se encuentra con un ángel, y entonces tuvieron esta historia. Entonces, fíjense, ustedes recuerdan que también el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, y la Santísima Virgen le dijo, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. O sea, la Santísima Virgen no desacreditó. Ella simplemente dijo, bueno, tome en cuenta que yo tengo una promesa hecha a Dios. Yo voy a ser virgen. Yo me voy a consagrar a Dios. Fíjense que lo último que quería ser una mujer en aquel entonces era virgen. Ninguna mujer quería ser virgen, porque todas las mujeres y hombres esperaban al Mesías, pero sabían que tendría que venir de alguna mujer. Entonces todas las mujeres querían tener hijos, y todos los que pudieran, porque alguno de ellos tendría que ser el Mesías. Es lo mismo que sucede hoy. Las mujeres judías tienen hijos y saben o creen. Ellas creen que algún día de alguna de ellas vendrá el Mesías. Entonces, si algún judío se casa con una católica, ahí me ha tocado hacer esas bodas. Bueno, los judíos desheredan al judío, no lo reconocen. Te casaste con una judía, vete por allá, ya no eres judío, ya no te reconocemos. Si son de los ortodoxos, así es. Si son de los liberales, no hay problema, ¿verdad? Ahora, fíjense, no es lo mismo cuando una judía se casa con un católico. Cuando una judía se casa con un católico, esos niños serán judíos. Así los consideran ellos, porque no saben si de ese vientre va a venir el Mesías. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, si el judío se casó con una católica, pues la católica es católica, de ahí no puede venir el Mesías. Pero si es una mujer, de ese vientre puede venir el Mesías. Así que a esos los van a reconocer como judíos siempre. ¿Ven ustedes? Entonces, fíjense lo que aquí sucedía. La Santísima Virgen, ella no desacreditó. Ella simplemente dijo, bueno, yo he ofrecido mi virginidad a Dios.
Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el Señor tomó en serio el ofrecimiento de María de ser virgen para siempre, pero dirigió el ofrecimiento de María en una dirección que la Virgen María nunca se imaginó. En este otro caso, Zacarías, él dice, bueno, no, yo no creo que eso vaya a ser posible. ¿Cómo va a ser eso posible? Mi mujer es estéril y ahora que estamos viejos, si de joven no pudo tener hijos, ahora que estamos viejos, ahora tú me dices que no, eso no puede ser. Entonces el ángel le dijo, bueno, recibirás una señal. La señal es que no podrás hablar hasta que el niño nazca. 9 meses después se le soltó la lengua. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, vean ustedes que hay cosas que Dios nuestro Señor nos va pidiendo, hay cosas maravillosas en la vida y tenemos que estar atentos para descubrirlas. A veces nosotros queremos ver milagros. Bueno, vamos a ver un milagro dentro de poco aquí sobre el altar. Pero hay más milagros en la vida que a veces no somos capaces de descubrir, no somos capaces de ver. Solamente cuando hay fe se pueden reconocer los milagros. La persona que no tiene fe, aunque los milagros sucedan delante de esa persona, los atribuirá a cualquier otra cosa, pero no a Dios. Entonces, mis queridos amigos, preparémonos a la Navidad. Démonos cuenta que ya está a la vuelta de la esquina. Sigamos preparando nuestro corazón para que el niño verdaderamente pueda acurrucarse en nuestro corazón. Vamos viendo la manera como Dios nuestro Señor nos va llevando en estos últimos 5 días que faltan, para que lo que el Señor nos pida, lo identifiquemos y le abramos las puertas. Y no sea que le vayamos a cerrar las puertas, creyendo que no es lo que tiene que venir. Dios nuestro Señor a veces llega en disfraz. La primera Navidad llegó disfrazado de niño pobre. Ahora, quién sabe de qué manera va a llegar disfrazado a tu corazón. Pero si no estás preparado, te va a pasar lo que a los judíos, que esperaban que el Mesías fuera otra cosa. Y cuando llegó de otra manera, no lo reconocieron. Elevemos nuestras